En la nueva medicina germánica se valoran y se analizan los conflictos biológicos, no psicológicos. El doctor Hammer siempre explicó que los conflictos biológicos son los que impactan en el cerebro, haciendo una activación del foco de Hammer que dan problemas en el cuerpo o cambios en el cuerpo, de tal manera que él solamente al final de su vida dijo que sí influían las cuestiones psicológicas. Es por eso que hoy vamos a analizar la diferencia entre un conflicto psicológico y un conflicto biológico. Muchas personas, cuando hablo de la nueva medicina germánica, me dicen que por qué mezclo la cuestión psicológica con los conflictos biológicos, o por qué mezclo la bioneuroemoción, la descodificación biológica de las enfermedades, el resentir, o terapias que el doctor Hammer nunca explicó o nunca vio a sus pacientes de esa manera. Es por eso que vale la pena aclarar todos esos conceptos. Vamos a empezar hablando de qué es un conflicto psicológico. La cuestión psicológica tiene que ver con la relación entre la mente y la forma en que los pensamientos y los sentimientos cambian en relación al comportamiento. Tenemos que valorar y analizar estos puntos. Primero, que un conflicto psicológico es de larga duración, tiene unas adaptaciones en la mente y son predecibles. Los conflictos psicológicos también son exclusivos de los seres humanos, de tal manera que los animales no tienen conflictos psicológicos, sino solamente biológicos. No son arcaicos, de tal manera que tienen que ver con la corteza cerebral, con la cuestión de la conciencia, y tienen que ver con un marco social, cultural, según los sentimientos, valores, creencias, emociones, etc. En los conflictos biológicos, que el doctor Hammer los explica muy bien, tiene que haber ciertos criterios. Número uno, tiene que haber un conflicto para que se produzca una enfermedad tipo cáncer o cualquier otra enfermedad relacionada que él le llama enfermedad K de cáncer, como puede ser la activación o la disminución de una función del cuerpo. Tiene que haber, número uno, un conflicto. Número dos, que sea altamente traumático. Número tres, inesperado. Número cuatro, vivido en soledad. Y es muy importante que el paciente entre en una fase conflictiva. Esto nos va a llevar a un estrés grave, un estrés muy alterado a la persona. Ese conflicto que es vivido en soledad no se puede expresar y se reprime. La persona lo vive en su mente soledad y no habla con otras personas, o si lo habla no manifiesta sus verdaderos sentimientos, y sobre todo no encuentra una solución. Y vuelvo a repetir, vive en un estado de estrés que lo impacta. El foco de Hammer que se manifiesta ahí en el cerebro es porque la persona lo vivió con una carga emocional muy fuerte. Los conflictos biológicos son agudos, instantáneos. La psique, el cerebro y los órganos actúan instantáneamente, o sea, se impactan la mente, la psique, el cerebro y los órganos. Otra característica de los conflictos biológicos es que también se presentan en animales. Tiene que ver con los programas cerebrales, en la evolución, es decir,
Según Hammer, en la evolución se fueron programando o desarrollando estos programas biológicos cerebrales, y tiene que ver con las creencias, valores, sentimientos, emociones, forma de pensar, etc. El Dr. Hammer solo analizó la cuestión biológica. Después del Dr. Hammer hubo varios autores que ampliaron más, no la modificación de la nueva medicina germánica, sino complementando la explicación. O sea, el Dr. Hammer nunca valoró la psicogenealogía, o sea, la información que se trae de padres, abuelos y bisabuelos, 14 personas que van a influir en los programas heredados. Otros autores lo han llamado conflictos estructurantes, o sea, ya venimos con una estructura en la cual vamos a desarrollar ciertas emociones que van a modificar nuestra cuestión biológica. También hay que ver lo que pasó en el vientre materno. Hammer pues no explicó ni desarrolló nada de esto, pero es muy obvio, y ya lo hemos visto en otros videos, que los conflictos de la madre cuando estaba embarazada del paciente que nos consulta, pues vivió ciertas emociones, y esto puede programar. O sea, hay un conflicto estructurante, programante y desencadenante. Ya en vida se puede desencadenar el conflicto biológico, pero tiene que venir programado, estructurado, o en vida puede haber dos conflictos. Es por esto que aquí explicamos que una persona que tiene, por ejemplo, una pérdida de un ser querido, una madre que pierde a su hijo, no le da ningún problema biológico, no le da, por ejemplo, en este caso, un cáncer de mama, y otras madres sí, porque Hammer dice que solamente es un problema de estrés. Una madre puede tener ante la muerte de un hijo estrés, pero según su emoción va a desencadenar ese conflicto biológico. Ejemplo, a Juanita se le muere un hijo, tiene 10 hijos, y pues no le afecta. En su mente dice, pues me quedan 9, o ese hijo no lo quería, o por ejemplo si se embaraza y aborta, pues no le afecta por su cuestión emocional, no tuvo una emoción. Pero Perenganita se le muere un hijo y tiene una emoción conflictiva muy grande que le puede ocasionar un cáncer, en este caso de mama. Es decir, esta persona no tuvo una emoción que no desencadenó un conflicto biológico, y esta persona tuvo una emoción muy fuerte que desencadenó un conflicto biológico. Por eso muchos autores, y en mi caso yo, valoro las emociones dentro de los conflictos biológicos. Hammer explica, por ejemplo, que si a una persona la corren del trabajo, o a 5 personas las corren del trabajo, este lo va a ver como una oportunidad para que ponga un negocio. Qué bueno, me van a dar mi liquidación y con eso voy a poder vivir. Se va a deprimir, va a decir, no valgo como persona, soy una persona fracasada, y esta persona pues va a decir, ¿qué voy a comer? Cada uno va a desarrollar una enfermedad diferente. El que tiene miedo a morir, pues un problema de hígado. En cambio, los que se ponen felices porque con eso pueden, con la liquidación, poner un negocio, o ya no querían trabajar y jubilación, no les va a dar ninguna enfermedad. Pero esto tiene que ver su vivencia, lo que Hammer dice, el colorido del conflicto, obviamente con una emoción, cómo lo vivió emocionalmente cada persona. Vuelvo a repetir, por eso pues en mi caso y muchos otros autores sí combinan la cuestión emocional, no psicológica, con la cuestión biológica. Antes de un conflicto o shock biológico, el cerebro está normal.
la psique está normal y los órganos están sanos. Cuando hay un shock o conflicto emocional biológico, se altera la psique, se altera el cerebro provocando un foco de Hammer y hay cambios a nivel orgánico, a nivel físico. Vamos a analizar algunos conflictos biológicos. Ya anteriormente había hecho un video de lo que Hammer le llama los bocados, bocado auditivo, visual, auditivo. Aquí abajo les voy a dejar el link de ese video de los bocados para comprender un poco mejor este video de lo que estamos hablando de los conflictos biológicos. En el ectodermo, en la corteza cerebral, podemos encontrar este tipo de conflictos biológicos. Recuerden que el lado derecho es masculino y el lado izquierdo es femenino. Entonces tenemos miedo en el territorio, pérdida territorial, enojo territorial y marcaje dentro del territorio. Estos son los conflictos biológicos. Tenemos el área del miedo, el área del conflicto sexual, el área de identidad y la delimitación del territorio. Por ejemplo, conflicto de resistencia o de miedo va a provocar una alteración en el foco de Hammer en relación a la diabetes. Amenaza en el territorio, la musculatura bronquial. Enojo en el territorio va a ser de estómago. Marcar el territorio sería de vejiga. Conflictos biológicos, no psicológicos, por ejemplo, enojo territorial. Por ejemplo, aquí vemos una lucha de territorio entre la suegra y la nuera. Un animal biológicamente marca el territorio. Por ejemplo, un gato con la orina. Marcaje de territorio. Aquí en un perro o un lobo. Miedo de muerte territorial. Aquí podemos ver un conflicto de pérdida de animal o un conflicto de pérdida de territorio sexual. ¿Qué es un conflicto biológico? Miedo a la muerte, invasión de territorio, pérdida de territorio por abandono de la madre, en este caso por otro miembro de la familia, pérdida territorial en un animal por abandono, conflicto biológico de me voy a morir de hambre. Aquí podría codificar el hígado, problemas de hígado, separaciones, cambios en el territorio que afectan emocionalmente a la persona, cambios de familia, estado civil, etc. Susto dentro del territorio, conflicto sexual. Aquí podemos ver un resumen de la diferencia entre conflictos psicológicos y biológicos. Los conflictos biológicos son agudos, análogos entre hombres y animales, son arcaicos, filogenéticos, generan cambios y adaptaciones cerebrales y orgánicas. Su contenido comprende bajo la luz de la evolución. En cambio, los conflictos psicológicos son de larga duración, previsibles y hay tiempo de adaptación. Son exclusivos del ser humano, no son filogenéticos y arcaicos, no generan cambios y readaptaciones cerebrales ni orgánicas. No se presentan focos de Hammer, por ejemplo. Su contenido se comprende bajo un marco social, cultural determinado. Es por eso que cuando vemos un paciente vamos a verlo desde el punto de vista biológico, no psicológico, y el tratamiento va a ser enfocado a resolver su conflicto biológico, no su conflicto psicológico. Y para eso utilizamos las técnicas de bioneuroemoción, descodificación, psicodrama, resentir, hipnosis ericksoniana, para que el paciente pueda resolver su conflicto biológico. Ejemplo, una madre pierde a su hijo y le da un cáncer de mama.
cómo se soluciona este conflicto biológicamente hablando, volviéndose a embarazar, adoptando otro hijo, que haya una paz emocional en su religión, habiendo una adaptación emocional, comprendiendo este estado de pérdida. Tiene que haber a nivel inconsciente una reparación de ese foco de Hammer, teniendo o apagando ese programa que se activó, ese programa emocional que se activó. También esta persona que perdió su negocio, su empresa, su economía, o recupera su dinero o su empresa o su economía, o tiene que haber una adaptación emocional. Perdió su trabajo, o lo recupera él mismo o otro, y va a haber una adaptación emocional cerebral. El cerebro inconsciente no entiende lo que es real o imaginario, de tal manera que si una persona se divorcia y empieza un conflicto biológico de problema de próstata o problema de testículo en el hombre o problema de un ovario o de mama en la mujer, cuando recupera su territorio con el mismo hombre o con otro hombre en el caso de la mujer, o recupera a la mujer en el caso de un hombre, es aquí donde el cerebro inconsciente no entiende que la exesposa o la expareja es igual a otra expareja. Biológicamente no se entiende un hombre con otro hombre, porque es una función biológica, no psicológica. Psicológicamente dice, bueno, esta era mi esposa y ahora tengo otra, pero el cerebro no lo entiende, porque el cerebro inconsciente es biológico, no es psicológico. El consciente sí altera la cuestión psicológica, pero con psicología es muy difícil tratar la parte inconsciente, porque el inconsciente entiende visualizaciones, imágenes, sentimientos, emociones, y todo esto va en relación a creencias, valores, sentimientos, etc. Entonces, espero que con este video hayamos visto la diferencia entre un conflicto psicológico y uno biológico. Los biológicos son los que causan las enfermedades. Los psicológicos nos causan pues un estrés, un enojo, una irritabilidad, etc. Muy bien, amigos, les habló el Dr. Coutinho. Espero les haya gustado este video. Nos vemos en el siguiente.